Dios te bendiga, buenos días. Quisiera compartir contigo desde mi corazón esta palabra que he venido meditando durante toda esta semana y he hablado hasta con varios colegas y hermanos para poder hilvanar y poder diluir y poder rumiar esta palabra y poderla transmitir como tiene que ser. Este mensaje lo titulo La prioridad de Dios y se encuentra el versículo ancla, la porción ancla se encuentra en Mateo 25, del 7 al 13. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que los venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad, pues, que no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué tal si oramos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Esta mañana, Padre Santo, queremos que te glorifiques y que traigas esta palabra a cada hermano que aquí se representa. Yo te pido, Padre Santo, que esta palabra llegue al corazón, a la mente y, como siempre te digo, a los huesos de la iglesia. Gracias una vez más. Eres tú quien vas a hablar, Padre Santo, no soy yo. Eres tú, Padre Santo, y quiero, Señor amado, con el debido respeto, Jehová, decir lo que tenga que decir, Padre Santo, para que lo podamos entender, Señor. Sé tú, quítame a mí, ponte tú, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos estado viviendo situaciones un tanto difíciles. Es un momento donde nosotros lo podemos ver, es un tiempo ciego, un tiempo donde nada ha sido fácil, es un tiempo donde encontramos vivir en realidades día por día y que nos hacen definir las prioridades, redefinir las prioridades. En mi calidad, desde mi punto de vista, desde mi ángulo pastoral, ser pastor no es ser motivador. Ser pastor, mucho menos ser conserje. Ser pastor es cuidar que el rebaño escuche la voz del más importante de todos los tiempos, que es el buen pastor, que es Jesucristo. No es tener una membresía grande, no es ser algo impresionante, sino tener la esencia de lo que sí es a quien nosotros le estamos sirviendo. No estamos buscando la publicidad, no estamos buscando la imagen exitosa, sino que estamos buscando servirle al Dios de la iglesia. El asunto es que a lo que quiero llegar, que es la importancia de nuestro servir, el enfoque correcto hacia dónde nos dirigimos. Y muchas veces practicamos tantas cosas y hacemos tantas cosas y vivimos completamente desenfocados. Y es triste, es una situación bien frustrante servir a Dios creyendo que estamos enfocados. Como en una ocasión el Señor me confronta diciéndome: o compites o me adoras. Yo te comenté eso la vez pasada. Es la presencia de Dios a la que tenemos que estar enfocados. Es la presencia de Dios, sí. Esa presencia que me sustenta, esa presencia que me habla, esa presencia que pelea por mí, la que me redarguye, la que intercede por mí con gemidos indecibles ante el Padre. No puedo hacer nada si Dios no está conmigo. Pero vamos a desmenuzar un poquito la porción bíblica que te leí, que hablamos de las vírgenes. ¿Quién son las vírgenes? Vírgenes eran mujeres en orden, escogidas, bien presentadas, las que celebraban la presencia de los novios, parte importante del séquito.
las que alumbraban la trayectoria del desfile hasta llegar a la casa del esposo. Si vamos a la historia y discutimos un poquito más de lo que es la cultura, en el Medio Oriente, en Israel, en ese tiempo no había luces, no había focos que alumbraran en la oscuridad, no había iluminación en la oscuridad. Quiere decir que la noche era propicia para asaltar, para matar, para atacar, para que vinieran ejércitos a atacar a Israel. Las noches era la propicia para hacer todas las maldades y el pecado que se podía desempeñar. Entonces, aquel que moraba en la tiniebla y aquel que se movía en la tiniebla sin una lámpara provocaba desconfianza. Era necesario entonces que las vírgenes estuviesen bien equipadas. Ambos grupos se enfocaron en el séquito, pero uno de ellos se enfocó en un detalle sumamente importante: el aceite de la reserva. Muchos puntos importantes: estaba el vestido, el maquillaje, el novio, el séquito, la novia, pero 5 de ellas se desenfocaron y no consideraron su responsabilidad. No era rodear la novia, era alumbrar en la noche desde la casa de la novia hasta la casa del novio. La prioridad era la lámpara encendida, pero la materia prima de aquella lámpara encendida era el aceite. No había aceite, todo estaba políticamente correcto. Vírgenes bien vestidas, con sus lámparas limpias, las llamas encendidas, pero llegó una situación, se asoma una situación. No vas a poder llegar a la otra orilla, no vas a poder entrar a la fiesta. Es que vas a empezar con nosotros, pero a mitad de camino se te va a apagar la lámpara. Entonces, una prioridad desenfocada. Una prioridad fue desenfocada. Las insensatas pretendían que sus compañeras le suplieran el aceite sin pasar el trabajo que ellas pasaron para obtenerlo. Dice en Mateo 25, versículos 8 y 9, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El resultado de las insensatas produjo un resultado, valga la redundancia, vergonzoso y devastador. Un resultado de alto riesgo. Como te dije ahorita, las noches en Israel eran bien peligrosas. Ser negligente en este momento no era ser virgen escogida, era ser responsable, era lograr la meta, era llevar desde un lado hasta el otro, lograr la meta, lograr llegar al final del objetivo, que era la casa del esposo. Pero ellas no pudieron, porque la regla era tener la lámpara encendida y conservar la lámpara encendida. El asunto es que se desenfocaron. Se desenfocaron y se descuidaron en el detalle de tener aceite de reserva. Una lámpara puede ser preciosa, puede ser de oro puro, como la lámpara de los 7 candeleros, pero si la lámpara de los 7 candeleros no tenía aceite, no se podía encender. Así que tenía que tener aceite la lámpara que le pertenecía al templo del Señor. Una vida desenfocada es tan peligrosa como vivir en un engaño, pretendiendo creer que es correcto todo lo que estás haciendo. Es vivir en una espiritualidad falsa, tener una lámpara de lujo sin aceite y sin función. Puedes ser virgen con lámpara, pero sin aceite no participas. Esto me lleva a mí a entender y a poder definir lo que es una espiritualidad prestada. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Óyeme, tengo una necesidad, pero no voy ante Dios, sino que creo una codependencia de la gente. Es bueno buscar un consejo
es bueno pedir ayuda, y pedir que oren por ti. Mira, ora por mí. Pero hay una cosa que el Señor hizo en la cruz del Calvario, y es que te dio acceso ante el Padre para que tú fueras directamente a su presencia. Él te dio un regalo y se llama Espíritu Santo. El asunto me lleva a mí a poder entender de que estas mujeres quisieron pretender de que a las prudentes se les restara la cantidad necesaria para llevar a la novia a la otra orilla, para llevar a los novios a la casa del novio. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que la reserva de aceite me lleva a mí a terminar lo que empiezo. Que la reserva de aceite me lleva a mí a entender de que estoy en la prioridad de Dios y estoy cumpliendo con mi prioridad, y mi prioridad está ordenada. El asunto de una espiritualidad prestada me lleva también a pensar en el rey Saúl. El rey Saúl hizo lo que le dio la gana. Se movió en desobediencia y fue destituido de parte de Dios. Pretendió que el profeta Samuel lo representara y lo respaldara y no lo hiciera quedar mal ante el pueblo. Yo me encuentro eso en 1 Samuel 15. No te voy a acompañar a ninguna parte, puesto que tú no tomaste en cuenta las palabras del Señor. Tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Samuel se dispuso a retirarse, pero Saúl lo agarró por la punta del manto para detenerlo y el manto se desgarró. Entonces Samuel le dijo: así como este manto ha quedado desgarrado, así el Señor te ha desgarrado del reino de Israel y se lo ha entregado a alguien mejor que tú. El Señor, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente. El Señor no es un ser humano para arrepentirse. Saúl quiso depender de la seriedad y de la credibilidad de Samuel para él proyectarse mejor, pero Dios mismo se negó a eso. Dios destituyó a Saúl porque Saúl se desenfocó. Yo veo esto también en el evento de David y Goliat. David recibe las armaduras prestadas de Saúl, pero esas armaduras no sirvieron para nada. Saúl era rey, tenía armadura, tenía espada, tenía un ejército, pero no tenía la presencia de Dios, no tenía aceite en su lámpara, no podía llegar a la orilla de la victoria a Israel. Era con la presencia de Dios que se podía manejar esto. No era por su llamado, no era por su nombramiento, no era por su armadura, no era porque era rey, sino porque se olvidó de obedecer a Dios. Entonces, esta espiritualidad genuina que yo veo entonces en David, que es una espiritualidad que Dios ha cultivado porque ha tenido una relación con Dios. Entonces que David comienza a hablar con Dios, a tener conversaciones con Dios y a ver la presencia de Dios en su vida. Entonces, esta situación de la espiritualidad genuina es algo que todo el mundo comienza a darse cuenta. En 1 Samuel 16 dice: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Entonces uno de los criados, en el versículo 18, entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. La cosa cambia. Jehová está con David, y eso se nota. Jehová está con David, y Dios empezó a respaldar a David. Era una relación visible. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando tú estás enfocada y enfocado en la prioridad de Dios, tú vas a ver el respaldo de Dios. Tú vas a ver que estás nutriendo la iglesia.
No estás cargando la iglesia, sino que estás nutriendo tu familia, estás nutriendo tu vida. La seguridad de la relación se encuentra en 1 Samuel 17. Fuese león, oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y Jehová esté contigo. Bien claro, dijo David, Jehová me ha librado, no es por sus fuerzas, no es que yo soy el más duro de aquí, que yo soy el caballote aquí, no, Jehová me ha librado. Él era pastor, dentro de su cotidianidad, él se metió con Dios y Dios se metió en su cotidianidad. Eso es lo más que me gusta de David. Que este muchacho decía y escribió en un salmo: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, porque lo pudo ver en las gallinas de papá. Qué lindo es Dios. Jehová es mi pastor, ese es mi trabajo. Yo entiendo de que esa cotidianidad, esa relación que hubo, ese aceite que se derramó en David, provoca en David unos cambios. Pero hay otra cosa que a mí me gusta cuando tú te enfocas. Cuando tú te enfocas con el Espíritu Santo marca la historia de los que te rodean, de tu vida y de los que te rodean. Porque no es llegar a la otra orilla, es dejar huellas para que cuando los que caminan también por el camino que dejaste sepan que la presencia de Dios fue el que pisó ahí contigo. Esto es algo espectacular. Yo me encuentro entonces que el Espíritu de Jehová hizo que David tuviera la victoria sobre Goliat. No fue la armadura, no fue la espiritualidad prestada de Saúl, no fue la armadura prestada de Saúl, fue la espiritualidad genuina de David. Me encuentro con un muchacho también fuerte, y quizás no era tan fuerte, era el Espíritu de Jehová que lo hacía fuerte. Sansón. Dice así la Biblia en Jueces 14:6: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, y sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Dice la Biblia que Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en mano. La Biblia me dice que él desgarra la boca del león. Solo el Espíritu Santo es lo único que puede hacer que eso ocurra, porque la boca de un león tiene un libraje de presión en su mordida que pasa las 1000 libras de presión. Cuidado si 3000. Así que ese león haciendo fuerza y Sansón haciendo fuerza, yo me imagino que lo sobrenatural de la presencia de Dios en Sansón hizo que aquel león fuese despedazado. Fue Dios, no fue Sansón. Y yo me encuentro también que ese aceite fue derramado en nuestro Mesías prometido. Isaías lo profetizó y dijo: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La presencia de Dios hace lo imposible para marcar el tiempo en la historia. Si Dios no está presente, de nada sirve mi trabajo. Entonces lo que yo estoy viendo es que si no hay aceite en la lámpara, no podemos hacer nada. Si no hay aceite en la lámpara, simplemente seremos unos facsímiles razonables. Si no hay aceite en la lámpara, seremos una vara que quizás se convierta en serpiente, pero no es la vara de Dios. Es una vara falsa. Si no hay Espíritu de Dios y no hay esencia del aceite de la presencia de Dios, no podemos terminar lo que empezamos. No hay descanso cuando la presencia de Dios no es el centro.
cuando no dependemos de Él, ni el talento funciona. La presencia de Dios es más que suficiente cuando su Espíritu Santo todo lo hace sin espada y sin ejército. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo es el aceite que es derramado. Es la presencia de Dios a lo que yo me tengo que enfrentar y a lo que yo me tengo que buscar. La Biblia dice: buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Si mi pueblo se humillare, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu sobre aquellos días. Ya no os llamaréis siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El Espíritu Santo te revela los secretos del Padre. Quiere decir que para tú ser amigo de Dios tienes que tener el Espíritu Santo. No podemos hacer nada si no hay búsqueda del Espíritu en la casa de Jehová. La presencia de Dios es más importante de todo lo que, por encima de todo lo que podemos hacer. Si no hay presencia de Dios, vamos a perder el tiempo. Si no hay presencia de Dios, podemos tener un llamado, pero sin la presencia de Dios en nuestra vida, sin el Espíritu Santo, sin esa senda antigua donde tú tienes que tirarte a orar, a ayunar y a buscar el rostro de Dios, sino ese espíritu que te lleva a clamar mientras los otros duermen, es el Espíritu Santo que te lleva a ti a orar, a clamar. Es el Espíritu Santo que te redarguye, sabes que cometiste un error. Ese mismo Espíritu te dice: mira, cometiste un error, ve y pide perdón. Es el Espíritu Santo el que me lleva a mí a las puertas del esposo, a las puertas del cielo, a las puertas de la presencia del Padre. El Espíritu de Dios provoca que me conozca. Dios conoce los más recónditos escondederos de mi corazón, los cuartos más desolados y los cuartos cerrados de mi vida. Todos esos cuartos tienen la llave del Espíritu Santo y son abiertos por el Espíritu Santo, y Él conoce cada una de las esquinas de mi vida. Si no hay presencia del Espíritu, si no hay aceite del Espíritu, podemos tener mucho conocimiento bíblico, pero sin el Espíritu Santo no podemos entender lo que la misma Biblia dice, porque el Espíritu Santo fue el que la inspiró. Y sin el Espíritu Santo no podemos llegar hasta el final. Sin el Espíritu Santo no hay una transformación. Por eso yo creo que Pablo tuvo un impacto de Dios por el Espíritu Santo. Y este hombre que abandonó todo, lo dio todo por basura para ganar a Cristo, este hombre se enfocó en Cristo y a este crucificado y lo predicó arriba, abajo, en las cárceles, en donde quiera que se metía, predicaba a Cristo, hasta que un día dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo entró a las puertas de la casa del esposo. Pablo tenía su lámpara encendida. Pablo tenía aceite en su lámpara. Y te voy a decir esto, y con esto termino. Las lámparas muchas veces se nos quieren apagar. Sí, el camino hacia el cielo es difícil. El camino hacia las puertas de la casa del esposo son difíciles, porque es de noche. Y acuérdate que Satanás nos quiere apagar, porque él está buscando cómo asaltarnos. Es bien importante que tú entiendas que no es común que las lámparas se tiendan a apagar, los ánimos se caldeen, las fuerzas se acaban. Muchas veces vivimos desconsolados, decepcionados, pero el Espíritu Santo vuelve a encender la llama.
Es con el Espíritu Santo que te va dirigiendo al consuelo. Es el Espíritu Santo que te dirige a enjugar tu lágrima. Es el Espíritu Santo que te lleva al versículo bíblico específico y te dice: no temas, no desmayes, yo soy tu Dios, yo estoy contigo donde quiera que vayas. Es el Espíritu Santo que cuando tú estás desolada te dice: yo estoy contigo, clama a mí, yo te responderé. Es el Espíritu Santo que te dice que tú eres su hijo. Es el Espíritu Santo que te convence de que tú no estás sola, no estás solo, para que esa lámpara no se apague. Esa lámpara sigue encendida para que sigas alumbrando a la novia que es la iglesia. No hay otra cosa que edifique la iglesia que no sean los frutos del Espíritu. No hay otra cosa que edifique la iglesia que no sea el fruto del Espíritu manifiesto en tu vida. Así que te exhorto a que te enfoques, a que no vivas desenfocada ni desenfocado. Enfócate, porque no es en ministerios tampoco, sino en las batallas de un trabajo. Cuando ese lunes quizás te llegó el jefe con un regaño que te sacó de sitio, tenga razón o no tenga razón, te hizo daño. Pero qué bueno que el Espíritu Santo está presente en cada batalla. Los filisteos eran un problema para Israel, pero el Espíritu Santo intervino en el problema a través de David. Sansón también. Gedeón de igual forma no tenía espada, el ejército le fue reducido a 300 con un instrumento llamado shofar, con una trompeta, con una antorcha y con un tiesto. Nada de eso, no había armaduras, no había espada, nada de eso, simplemente instrucciones otorgadas por Dios. Y Jehová estaba con Gedeón. Y cuando tronaron las 300 trompetas, aquellos ejércitos comenzaron a matarse entre ellos mismos. En cada escenario, sea cotidiano o ministerial, el Espíritu Santo, si lo reclamas, está presente. No pierdas el aceite. Ve con tiempo a la presencia de Dios. No sea que te sorprenda un momento y no tengas el aceite adecuado y cometas errores que después te cuesten. Vamos a orar. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este pueblo y esta palabra. Quiero que te glorifiques, Padre Santo, y traigas bálsamo a cada hermano, Señor. Que no tenga temor, que tu Espíritu Santo tiene todo bajo control y el aceite de la lámpara está presente. Tan solo hay que buscarlo, Señor. Queremos, Padre Santo, hacerlo con tiempo. Como dice tu palabra, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Tu nombre sea glorificado en la vida que quizás esté escuchando esta palabra y no tenga aceite en su lámpara. Yo te pido que en esta mañana esta persona pueda recibirte, Señor, en su corazón, y tú llenes de regocijo y del aceite del Espíritu Santo ese corazón. Glorifícate para tu gloria y honra, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Lo puedes escribir a través de casadesperanza@gmail.com y sabes que estamos a tu orden en Casa de Esperanza, en la avenida Ernita Nazario 636 en Ponce. Dios te bendiga mucho. Nos veremos en la próxima.